¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. ¿Qué les parece si vamos abriendo nuestra Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante? El título de esta enseñanza, continuando con esta serie de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús, cuando se usurpa una identidad. Hoy en la mañana estuvimos compartiendo cuando se niega la identidad. Recuerde que la identidad es lo que nuestros orígenes, el tener el conocimiento, saber de dónde venimos, de dónde vamos, sobre todo de dónde venimos, perdón. Y eso es lo que hace la diferencia en unos y otros, el tener el conocimiento de saber de dónde venimos. Y mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hablemos con el Señor. Señor, gracias. Gracias nuevamente por permitirnos, mi Dios, abrir este libro, Señor, y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos hables, mi Dios. Venimos, Señor, reconociendo de que esta palabra fue inspirada por tu Santo Espíritu para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Ayúdanos, mi Dios, a entender, separar, discernir, mi Dios, lo que es terrenal y lo que es espiritual, mi Dios. Habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Aquí menciona a un personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquel inicuo del que habla Pablo es el anticristo. Es aquel personaje que menciona la Biblia que se hará pasar por Dios. Como leíamos aquí, dice, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, la apostasía es negar al Señor. La apostasía, sabemos de que pues eso ya tiene desde que comenzó, aquel que es el anticristo. Anticristo es una persona que se opone a Cristo. Sin embargo, cuando dice aquí, se habla de la apostasía, habla, una persona puede caer en un estado donde cae en desobediencia, siendo hijo de Dios, ya tiene la identidad que es nacido de Dios, pero cae en desobediencia. Sin embargo, mientras no niegue al Señor Jesucristo como su Salvador, ahí todavía está desobediencia y puede regresar al Señor. El problema es cuando una persona ya niega a Jesús después de haberlo aceptado como su Salvador. Esto se llama apostasía, apostatar de la fe.
Apostatar, sí, una definición es divorciarse, separarse. Una apostasía no es de los de allá afuera, no, allá afuera son los ateos, los que no creen en Dios, o los que creen en herejías o falsos dioses, pero la apostasía está hablando de aquellos que ya deliberadamente, o más bien conscientemente, hacen un compromiso con el Señor y lo aceptan como su Salvador, como su esposo. Y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí habla cuando el anticristo, ya lo vamos lo hemos compartido lo que nos dice Apocalipsis, donde menciona que el anticristo se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el trono recuerde de que cuando el anticristo se manifieste ya va a estar el tercer templo, el templo en Jerusalén, el templo de Dios, ahí donde está la mezquita. Y algo va a pasar ahí, que ya no va a existir la mezquita, pero después se va a edificar nuevamente el templo de Dios, el templo en Jerusalén. Y ahí va a llegar el anticristo y va a llegar primero como amigo, después va a llegar y luego se va a manifestar como el anticristo, haciéndose pasar, usurpando. Por eso, cuando menciona aquí Pablo que es, hablando del anticristo, es aquel personaje que menciona la Biblia que se hará pasar por Dios. Obviamente porque su verdadera identidad es de ser mentiroso, engañador. Será de la misma simiente de Satanás. Recuerde que en lo que nos enseña en la Biblia, que cuando la mujer fue engañada y el hombre pecó, dice que vino la sentencia. Dios vino ahí en el Edén, entonces le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y dijo, acá estoy. ¿Por qué te escondes? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? Dijo, no, pues la mujer que tú me diste. No asumió su responsabilidad y culpó a Dios. Tú me la diste, yo no te la pedí. Entonces Dios le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? Dijo, la serpiente me engañó. Después aquí dice, bueno, aquí ya les da las consecuencias. Dice, ahora pues a la serpiente dice, te arrastrarás las bestias, te arrastrarás de aquí en adelante, y la simiente tuya tendrá enemistad contra la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer te aplastará, te pisará la cabeza y tú le dirás en calcañar. De lo que está hablando aquí, habla de dos simientes, de dos entidades o dos identidades, donde, una es de la simiente de la mujer y otra es la simiente de Satanás. Dos linajes. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 16, aquí ya está hablando del anticristo. Recuerden que la misma Biblia se interpreta con la misma Biblia, Génesis y Apocalipsis. Y en Apocalipsis, ya después de que la iglesia es arrebatada, entonces se manifiesta el anticristo. El anticristo es en el capítulo 13, el anticristo vendrá con un espíritu de tal manera que a todos va a caer bien, va a tener una energía, un carisma que a todas las naciones las va a tener comiendo de su mano. Es lo que va a hacer el anticristo. Dice en el Apocalipsis 13, 14, 16, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, se postren ante la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí va a hablar del 666. Muy bien. El anticristo por un tiempo usurpará un lugar de un salvador. Déjeme le explico más o menos, obviamente pues no sabemos todo, pero
más o menos cómo yo lo interpreto, cómo yo puedo verlo, cómo va a pasar. Resulta que ahorita, si se fija, la mayoría de las naciones están contra Israel. Pero ya expliqué cuál Israel es. El Israel de los sionistas, no el Israel de Abraham. Recuerde que, bueno, no sé si escucharon la enseñanza que yo estuve definiendo quiénes son los hebreos, los israelitas, los judíos y quiénes son los sionistas. Los sionistas aquí habla de un sistema político. Lo que ahorita está en Israel es un sistema político, un gobierno. Y si se fija por las acusaciones que tiene de genocidio y todo eso, tiene la oposición de todo el mundo. Todo el mundo está en contra de Israel. Ahora, viendo este cuadro, este panorama, va a ser lo que va a pasar en el futuro. Usted ha sido testigo cómo ha estado a punto de casi estallar la Tercera Guerra Mundial por los conflictos bélicos que hay ahorita, que atacando, que bombardean, que lanzan misiles, aunque Estados Unidos diga que no, total, que hacen las cosas como ellos quieren. No estoy en contra de Israel. La Biblia me dice que orar por Israel, pero ¿cuál Israel? Ya expliqué que Israel es el que debo de orar. Orar por nosotros, somos parte de Israel por la fe de Abraham. Ahora, eso ya lo expliqué en esta serie. Ahora, el punto es de que va a llegar un momento en que casi un conflicto donde se van a unir casi todas las naciones para irse en contra de Israel. Israel, hermanos, es el termómetro para la Tercera Guerra Mundial o para la venida del Señor. De tal manera que va a haber un conflicto bélico donde todas las naciones van a ir en contra de Israel. Entonces aparecerá un líder. No es de que va a salir de la nada, no, un líder. Puede ser, no sé, de Europa. De hecho, dice la Escritura que tiene que ser un judío. Y algunos creen que viene de la tribu de Dan. Ahora, como ya compartí la escatología de los tiempos finales, no me puedo regresar y meter mucho en esto, porque no es el tema. Ahora, el punto es de que va a llegar este personaje, el anticristo, usurpando una identidad que no tiene, engañando, como dice aquí, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, esto ya está en Apocalipsis 19, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí habla de la batalla de Armagedón. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿De dónde? ¿De quién es? De Satanás, del diablo, de la simiente de la serpiente antigua. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué es lo que hace el padre de mentiras? Mentir. ¿Por qué es lo que hace? Dice el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, dice, porque Él miente desde el principio, en Él no hay verdad. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad de la verdad para ser salvos. ¿Qué significa? Aquí habla en Apocalipsis que estamos leyendo, habla de los moradores de la tierra. Nosotros ya no somos moradores de la tierra, entiéndase, un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo, dice Pablo, dijo, estoy en el mundo, mas no soy del mundo, porque vamos a ser arrebatados cuando Él venga. Escatológicamente está antes de que el Señor venga y ponga un pie en la tierra como lo prometió. Él va a venir dice Tesalonicenses, déjense lo leo. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya duermen, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes? Los de allá afuera, los que no conocen a Jesús, a Dios. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Está hablando de nuestros hermanos en Cristo que ya han muerto. Segunda Tesalonicenses 4:14. Dice, versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado, está hablando de los cristianos, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Entiéndase, nuestros hermanos en Cristo que ya murieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué significa? Que el próximo evento que va a pasar es que el Señor va a venir, pero va a quedar suspendido en las nubes, y los muertos, las tumbas se van a abrir y se van a encontrar con sus almas. Recuerde que las almas ya están allá. Entonces sus cuerpos, las tumbas se van a abrir, las almas ya no están ahí. Las almas, por eso se murieron, porque hubo una separación, espíritu, cuerpo y alma. Entonces ascenderán allá con el Señor, se juntarán con su cuerpo, tendrán un cuerpo glorificado, y en ese momento pues verán al Señor. Ahora, pero en ese momento ya la iglesia va a ser arrebatada, y entonces comienza la gran tribulación. La gran tribulación es donde ya el anticristo va a tratar, ya va a hacer un tratado de paz, donde habla de 3 años y medio. Esos 3 años y medio, dice la Escritura que pues habrá paz. Pero dice la Escritura, dicen que hay paz cuando no hay paz. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando el anticristo va a llegar para unificar a todas las naciones, porque va a ser un tratado de paz con Israel y con todo el mundo. Entonces algo va a pasar, de tal manera que este líder, el anticristo, va a ser como el papá de los pollitos. Va a ser como el que va a unificar lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Un solo gobierno y una sola moneda, y está también hablando sobre una sola religión. Y habla de los moradores de la tierra, adorarán a la imagen de la bestia, aquellos que fueron engañados con señales, con milagros y prodigios, mentirosos, como ya leíamos. Fueron engañados por la falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque si hubieran conocido las Escrituras, hubieran estado preparados. ¿Por qué padeció su pueblo? Por falta de conocimiento. La ignorancia, hermanos, no salva a nadie. No, yo no sabía que... Es como si usted viola las leyes de tránsito y lo para la policía y le dice, es que violaste la ley de tránsito, te llevaste la luz, o vas por donde están los cieguitos y no respetaste. Es que yo no sabía. No sabía. No, déjenlo ir, que se vaya. No, va a haber consecuencias. Así también. La ignorancia, obviamente que la ignorancia no va a perdonar a nadie más. A nadie que yo no sabía de la Biblia. No, lo siento mucho, porque vamos a ser juzgados por su palabra, dice la Escritura. Pero esa ignorancia no los librará de las consecuencias. Por ejemplo, ahorita que estábamos leyendo dice, del inicuo, del anticristo, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, a los que va a engañar a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí va a hablar de las consecuencias. Por no haber recibido el amor de Dios, la palabra de Dios, entonces habrá consecuencias. Ahorita no. Ahorita si quiere sigue en el baile, sigue haciendo todo eso, pero habrá consecuencias sí o sí. No es de que ya mero, ya casi, no. Tarde que temprano un día estaremos delante de Dios, de nuestro Creador. Tarde que temprano. Porque está establecido, dice el escritor de Hebreos, está establecido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Eso es una ley inexorable, algo que no se puede cambiar. Ahora, de las personas, de los moradores de la tierra que está hablando en Apocalipsis, habrá un grupo, ya para esto ya no, la iglesia no estará, pero en ese momento la Escritura dice, la escatología, que nosotros, que en lo personal yo predico, habla de que después de que, cuando vean al Señor, dice que todo ojo le verá, cuando venga y venga el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ahorita a través de la ciencia, la tecnología, los medios de información, pues lo que está pasando ahorita en Israel lo podemos estar viendo ahorita, en directo. Ahora, en ese momento, pues imagínense, todo ojo le verá. No sé, va a parecer como platillo volador, qué sé yo, pero todo ojo le verá cuando algo va a pasar, algo que, como en los días de Noé, que vino el diluvio, o sea, algo que nunca había pasado antes.
Así también la venida del Señor será algo que nunca antes se ha visto. Entonces, pero en ese momento los judíos van a ver al que traspasaron, dice Ezequiel. Y en ese momento no dice que ya van a ser salvos, no. En ese momento se les va a correr el velo y van a entender. Porque recuerde que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Fueron los que le crucificaron, ¿quién? Los judíos. Entonces, pero en ese momento van a ver, y en ese momento se van a convertir 144,000. Habla de 12,000 por cada tribu. Entonces se van a convertir 140, y ellos son los que van a predicar que el evangelio para los judíos y a los que se hayan quedado. Va a haber gente que se va a convertir. Ahora, no quiero quedarme mucho en esto porque no es el tema. Por eso, a excepción de aquellos 144,000 que no se contaminaron, se guardaron y que creyeron a Dios más que al usurpador. ¿Quién es el usurpador? Aquel anticristo que está usurpando el lugar de Dios, porque entrará en el templo y se hará pasar como Dios. ¿Me explico? Ok. Ahora, recuerde que desde un principio Dios guardó un linaje, una simiente pura. La simiente habla de la semilla. La simiente de la mujer desde el principio, y que habría otra simiente, la de la serpiente antigua, aquella la cual eran los hijos de su padre el diablo. Habla de los pecadores. Ahora, todos somos pecadores, hermanos, pero hay un linaje que Dios ha guardado, que al momento es como Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, que era un lugar idólatra, pero cuando Dios le habló, dijo: Abraham, salte de tu tierra y tu parentela. Él, aunque estaba en un lugar así de los idólatras, ahí en Ur de los Caldeos, porque tenían muchos dioses, él escuchó la voz y se apartó de su familia, se apartó de Ur de los Caldeos para obedecer a Dios. Ahora, ese es el linaje, ese linaje que habla de los hijos de Dios y también los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Bueno, los que no recibieron. Dios en su soberanía sabe quién le va a recibir y quién no. Y aquí es donde, hablando de esa otra simiente, habla de aquella que no era de la simiente de la mujer, o que era más bien, que representa metafóricamente, por supuesto, hay dos linajes. El linaje que es puro y ahora sí que es apartado, pero está el otro linaje que es de maldad. Dice la Escritura en Génesis capítulo 6 que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Y a Dios le dolió que hayan decidido hacer el mal, y decidió acabar con toda la humanidad. Pero halló un hombre, y halló gracia delante de Dios, y le dijo: construye un arca. Aquí habla del linaje puro. Un linaje, quiere decir que entendió a Dios, que le creyó a Dios. Era aquella que creía y confiaba en Dios, como Enoc. Dice que caminó con Dios por más de 300 años y Dios se lo llevó. No encontraron su cuerpo. Habla como de Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, David, entre otros. Por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé se fueron apartando del pecado. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe David, por la fe, entonces, pero de entre los cuales, bueno, así que de entre muchos que habían creído. Y uno de ellos, o unos de ellos, eran en el tiempo de Daniel, en la deportación, después de que se había separado el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur. En ese momento, Nabucodonosor, que era el que gobernaba, como quien dice, todo el mundo, entonces llevó cautivo a los del reino de Judá, en los cuales iban, entre muchos, estamos hablando de, no eran 2, 10, 20, 30 personas, no, eran miles de personas. Entonces, entre ellos iban 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y también iba Daniel.
los cuales, como eran hijos de acaudalados, hijos de gente importante, el rey Nabucodonosor ordenó que esos jóvenes, entre otros jóvenes judíos, los apartaran para enseñarles la lengua, la cultura, las tradiciones de los caldeos de Babilonia. Entonces los apartan. Entonces lo que es Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos decidieron no contaminarse con la comida que le daban al rey, porque los apartaron. No, ustedes, los otros váyanse allá al campo de concentración, allá, llévenselos a las barrancas, qué sé yo, allá para que trabajen, porque eran esclavos. Pero a estos jóvenes no, los apartaron. Y dicen que le iban a dar de comer de la misma mesa del rey, quiere decir que algo especial. Pero obviamente muchos de esos alimentos eran consagrados a sus dioses o eran impuros para los judíos, porque ya tenían la ley de que no se contaminaran, no comieran, por ejemplo, qué sé yo, carne de burro, carne de aves que que estaban prohibidas en la ley mosaica. Bueno, ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey ni la bebida, porque bebían vino. Entonces los jóvenes dijeron, no, nosotros no queremos hacer lo mismo. Entonces estos jóvenes, ¿te conoce la historia? Si la conocen en el libro de Daniel, ellos, aunque querían, los ciudadanos de esa ciudad querían forzarlos a que comieran esa comida, pero ellos decidieron no, nosotros no nos contaminamos. Pero hubo una ocasión en la cual no sabemos por qué el profeta Daniel, recuerden que ellos eran jóvenes en ese momento, pero en ese momento también el rey Nabucodonosor mandó construir, Daniel capítulo 3 dice que mandó construir una imagen de él mismo de oro puro para que lo adoraran, y que cuando sonara el tamboril, el címbalo y todo eso, el arpa, la zampoña, dice que todos se deberían de postrar. Y dijeron, y si no, pues los iban a echar a un horno que estaban calentando ahí para que se quemaran. Y resulta que ellos dijeron, no, nosotros, entre Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron no se quisieron contaminar, pero ellos tampoco no quisieron usurpar una personalidad que no tenían. Porque mire, el que está claudicando entre dos pensamientos, un día es aquí y otro día es allá afuera. Un día es en la iglesia y otros 6 días en el mundo. O sea, es aquel que son herbívoros, son híbridos. Respiran afuera, pero pueden estar bajo del agua también, como los sapos, o así, que están ahí. Pueden nadar, cocodrilos, pueden invernar inclusive ahí adentro. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad. Respiran afuera y respiran abajo. Así hay muchos en las iglesias. Respiran allá afuera y respiran aquí adentro. Pero estos 3 jóvenes no quisieron usurpar algo que no eran. Recuerde que el que estaba usurpando al principio que estamos leyendo era el anticristo. Se hizo pasar por Dios. Es usurpar algo, una posición o una personalidad con engaños, dice la escritura. Ahora, estos 3 jóvenes no se quisieron contaminar y no se postraron a la imagen. Sin embargo, dice la escritura que el libro de Daniel menciona que era de muchas naciones, todos los bajo el imperio de Babilonia. Significa que había de muchas naciones, pero ellos no tuvieron ningún problema en postrarse a la imagen. El problema aquí es de que no solamente estaban estos 3 hebreos, había muchos hebreos. Y resulta que todos sí se postraron, menos estos 3 hebreos. Es como, imagínense, cuando todos se postraron, había 3 muchachillos que se veían allá parados, firmes. Entonces se distinguieron, inclusive tal vez ahí estaban sus primos, sus tíos, sus vecinos, pero ellos sí se postraron. ¿Sí me explico? Por identidad, por
por etnia, como israelitas, tenían la ley de Moisés, en la cual decía que los 10 mandamientos dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás imagen de Dios, ni te postrarás. Ellos no tenían que postrarse siendo israelitas, pero en ese momento ellos cedieron, a excepción de estos 3 jóvenes. Tal vez ahí estaban los papás, no sé, a lo mejor hasta los primos, un hermano, qué sé yo. Pero estos 3 jóvenes hablan de que no se postraron. Algo que tenemos que entender aquí es la importancia con quién nos juntamos. Estos 3 hebreos no se apartaban. ¿Por qué? Porque eran de convicciones firmes. Por eso cuida quiénes son tus amistades. Esa es una. Otra es de que, por ejemplo, ellos no quisieron tomar una personalidad que no eran. No es que somos israelitas. Yo creo que voltearon a verlo. ¿Por qué se postran? Nosotros somos israelitas, somos hebreos. Pero nosotros es que nos van a matar, nos van a echar al horno de fuego, si no. Ellos, a pesar de la pena de muerte, no usurparon algo que no era. ¿Me explico? Se mantuvieron originales, firmes. Ellos no negaron su identidad como los otros israelitas que se postraron a la imagen. Como muchos lo harán en el tiempo del anticristo. Dice que el anticristo, con señales, con prodigios, va a hacer que la imagen, va a poner una imagen en el templo del mismo, del anticristo, la bestia, y dice que tenía una herida y dice que va a hacer que se sane y que hable esa imagen. Léanlo ahí. Dice que va a hablar esa imagen, póstrense, y todos se van a postrar. Habla de las naciones, de un solo gobierno, hermanos, ya. Cuando se manifieste el anticristo, no cree usted que va a haber que los de Estados Unidos, que no, todo va a ser un solo gobierno, el nuevo orden mundial. Y ahorita es más fácil de entender porque estamos viendo conflictos bélicos, que todos están contra Israel, pero va a salir alguien que va a traer la paz. Este es nuestro gallo, y todos van a votar por él, y lo van a nombrar como el rey de todo el mundo. Dele gracias a Dios que, bueno, si usted es hijo de Dios, usted no va a ver eso, o no nos va a tocar ver eso. Pero resulta que aquí ya después, ya cuando se va a desenmascarar él, no, yo soy el anticristo, sin vergüenza y sin nada. Él no va a decirte que, ay, a ver qué. No, yo soy, porque se va a sentar en lugar de Dios. Entonces en ese momento pues va a ir en contra ahora sí de todos los judíos, estando en Israel. Vean la secuela de lo que enseñamos de los 2 testigos y todo eso que estuvimos hablando. Ahora, todos aquellos que rechazan el favor, el don de Dios, la gracia y la misericordia, no solamente será engañado, sino también experimentará el juicio eterno de Dios en el lago de fuego. Eso ya nos lo dice ya en Apocalipsis 20, 21. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, garantizado. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira que está sobre él. Aquí no dice en tiempo futuro que vendrá la ira de Dios. No, la ira ya está. La ira ya está contra todo el mundo. Mire, quiero que vea este cuadro. En el juicio venía, dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad de todo el mundo. Pero Dios tiene sus dispensaciones. En la dispensación de la ley, pues Jesús venía a salvar a su pueblo. Nada más obedezcan la ley. Pero como no le recibieron, entonces ahora se va para con todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora ya Él nos incluye a nosotros para la salvación. Entramos en la dispensación de la gracia. En esta dispensación de la gracia, el que cree tiene vida eterna. Por eso se llama gracia, favor inmerecido. No nos merecíamos. Nos merecíamos el juicio porque hemos pecado, hemos violado los mandamientos de Dios. Pues que yo no creo en Jesús, yo creo en Buda. Pues es juicio.
Porque cuando comienza la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra. Él es nuestro creador. La Escritura dice en Salmos capítulo 2, dice que se reunirán todos los reyes de la tierra para decir, rompamos sus ligaduras y echemos de fuera sus cuerdas. Entonces dice que, y Dios se reirá de ellos. Se va a venir un momento en que todas las naciones se van y ya no queremos nada con Dios. Vea lo que está pasando, por ejemplo, en las escuelas, en los gobiernos, levantando leyes, legislando leyes en contra de la Biblia, en contra de los cristianos, de los principios y valores, inclusive aquí en este país, cuando votan a favor del aborto, de la homosexualidad y todo eso, van en contra de los principios de la palabra de Dios. Ahora, por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, garantizado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira que está sobre él. Es como si pudiéramos ver espiritualmente, es como el juicio, como Dios ya a punto de destruir la tierra, pero hay algo que lo detiene, que lo protege. Es la gracia. Es el tiempo de la gracia que está deteniendo, como diciendo, voy a darles chance a que se arrepientan, como en los días de Noé. Dice la Escritura que Noé era pregonero de justicia. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, pero no se arrepentían. Nada más se salvaron 8. Y dice, y los que estaban en el arca fueron salvados. ¿De qué? Del juicio, porque vino el juicio y elevó el arca. Y dice la Escritura que los que están en Cristo no hay condenación. Los que estaban dentro del arca se salvaron, mientras allá afuera estaba el juicio. Y cuando venga el otro juicio que viene, que no va a ser por agua, sino que va a ser por fuego, dice que todos los elementos serán fundidos. En ese momento, pero ya la iglesia ya no va a estar. ¿Me explico, hermanos? Ahora, obviamente va a haber sobrevivientes, porque si no, pues imagínense qué fácil sería. No, ya me morí, ya se acabó. No creas que ahí va a quedar todo. Ahora, el punto es de que la ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra, ¿quién es la verdad? Jesús. Ahora, hay algunos creyentes que por supuesto creen en Dios y existe un cierto temor y que se sienten incómodos con el pecado del mundo y les causa indignación. Y aunque les causa disgusto, luchan entre sí mismos, pero les falta convicción. Cuando uno empieza a escuchar la palabra de Dios, dice, no, es que sí, pero tiene sus luchas internas, porque no es de que ya leí y ya me convertí. No. La palabra viene por el oír, el leer la palabra de Dios, viene, penetra y nace la nueva naturaleza, nacemos de nuevo. Sin embargo, hay algunos creyentes que creen en Dios y hay un temor a Dios, pero en ese lapso pues están luchando como para convertirse, como si me convierto o no, es que me dijeron mis padres que si me convertía que me iba a desheredar y que no sé qué, o después se van a burlar de mí los compañeros de trabajo, mis primos y todo eso. Entonces tienen sus luchas aquí en su mente y en su corazón. Entonces por la falta de convicción siguen en el pecado, como el justo Lot. Dice, Lot era el sobrino de Abraham, que está en Génesis ahí, Génesis 11 del 11 en adelante, donde Lot era aquel sobrino de Abraham que se apartó de Abraham. Creía en el Dios de Abraham, pero él era como el medio carnal, andaba por lo que veía. Y los hijos de Dios andamos por fe y no por lo que vemos. Entonces, este hombre que está simbolizando a muchos creyentes que creen en Dios, pero que andan carnales. Tanto es así de que le dijo a Abraham, mira, escoge la tierra, si te vas para allá, yo me voy para acá, si tú te vas para allá, yo me voy para acá, no tengo problema, porque ese es un hombre de convicción, el que sabe que anda por fe y no por vista. Pero Lot, que andaba por vista, dijo, no, vio la tierra de Sinar, dijo, no, acá hay tierra, acá dice como el jardín del Edén, porque era como la tierra de Egipto, y se va acercando a Sodoma, donde, pues, imagínense, ya el día de hoy, un sodomita se está representando a un homosexual.
dice la Escritura que ahí en Sodoma pues había todo tipo de pecado. No solamente era la homosexualidad, sino que era abuso contra los visitantes, tenían abundancia de comida, eran flojos, total, era una fichita. Pero dice la Escritura que Lot se iba acercando. O sea, y ahí hubo un punto de que ya estaba afuera, sus tiendas las puso afuera de Sodoma, porque las ciudades estaban amuralladas. Pero ya vemos más adelante cuando ya está dentro. O sea, no te molesta el pecado, pero te sigues metiendo al pecado y es creyente. ¿Me estoy explicando, hermanos? O sea, que no se aparta del pecado. Es como alguien dijo, el ratoncillo que fue en la trampa por querer agarrar el queso y todo está estirando así, está bien atrapado, pero todo quiere estirar, agarrar el queso. ¿Por qué? Porque pues, aunque está bien presionado por el pecado, pero no se aparta. Bueno, el ratoncito no iba a poder, pero Lot sí podía apartarse, pero él no quería. De tal manera que, pues hasta que iba a venir el juicio de Dios, y Dios envió a sus ángeles para sacarlo, por amor a Abraham. Entonces, mire, él ni siquiera quería ser salvo, porque dice que lo forzaron. No, lo forzamos, salte ya de aquí, y todavía pone condiciones. Bueno, y si me voy para acá, y si no, es como el cristiano que le está diciendo, mira, es que te vas a arder en el infierno. Y todavía dice, bueno, pues sí, pero déjame ir al baile todavía, ¿no? O déjame, sigo mis cosas ahí con, qué sé yo. Entonces, ¿no estás viendo? ¿Sí me estoy explicando? Ellos, Lot, él, aunque era creyente, pero no se apartaba del pecado. Ahora, voy a ir especificando, clasificando algunos creyentes. Algunos otros creyentes que por temor a perder la vida usurpan una personalidad de alguien que no son por un tiempo, como David, que andaba solo huyendo del rey Saúl, y dice que llegó con los filisteos a Gat. Gat era el lugar de donde era el gigante Goliat. Resulta que lo descubrieron, él salió huyendo, andaba solo. Lo descubrieron, ¿qué no es este? Lo vieron los soldados, ¿qué no es este David, el que dice el canto? Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Y cuando se vio evidenciado, lo que hizo, dice la Escritura, que dejó que la saliva le cayera por la barba y empezó a escribir en las paredes. Entonces lo tacharon como loco. Entonces lo llevan con el rey. El rey dijo, ¿qué? ¿Acaso me faltan locos en el reino? No, sáquenlo de aquí. Y se salvó. ¿Qué hizo él? Usurpó una personalidad que no tenía. ¿Pero por qué? Por temor, porque estaba en riesgo su vida. Estoy hablando de un cristiano que por un momento es que me van a matar. Entonces usurpa una personalidad. No estoy diciendo, es aquel que, es que si no hago esto me van a dar cuello. Le pongo otro ejemplo. El apóstol, el discípulo Pedro, hoy lo explicaba en la mañana. El discípulo Pedro dice que cuando apresaron al Señor Jesucristo, él decía antes, dice, mira, Señor, todos estos te van a negar, pero yo no te negaré. Y le dice el Señor, ay, Pedrito, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, daría mi vida por ti. Y le dice, ay, Pedrito, Satanás me pidió permiso para zarandearte. ¿Y qué crees? Le di permiso. Pero yo he rogado a Dios que cuando regreses confirmes a tus hermanos. O sea, a pesar de que lo iba a negar, Jesús le dice, yo voy a estar contigo. Fíjense, ¿no? El amor de Jesús. Le está asegurando, yo te voy a ayudar. Entonces, bueno, es esa noche, la noche de la última cena. Entonces, ¿qué creen? Lo apresaron. Y cuando lo llevan a la casa del sumo sacerdote, ahí estaban las criadas. Le dijeron a Pedro, tú andabas con él. Él dijo, no, yo no. Ah, miedito. Bueno, me cosecha. Pero ¿qué dijo? No. Dijo, ¿qué hizo? Usurpó una personalidad que no tenía, porque él ya era hijo de Dios. Él ya había confesado que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. ¿Me explico? Ahora,
Pero obviamente que sabía las consecuencias, porque estaba entre los soldados. Y dice, no, tú andabas con él, le dijo otra vez. Dijo, porque aún hasta tu hablar te delata. Esto habla de que llegó, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendiciones, ¿sí? ¿Cómo están? Oye, tu mamá, bendito Dios, oye, qué bonito que ya está, qué bueno que ya está mejor. O sea, su lenguaje de un cristiano. Pero cuando le vuelven a decir la tercera vez, tú andabas con él, dice, no lo conozco, y empezó a maldecirlo. Eso habla de usurpó una personalidad que él no era ya. ¿Sí me estoy explicando? ¿Pero por qué lo hizo? Por temor. Ahora, no estoy justificando el mentir, el engañar, no. Es como dice la Escritura que Faraón, cuando mandó matar a todos los bebés varones que estaban naciendo de las hebreas, dice que le dijo a las parteras, mátenlos. Pero ellas, por temor, le mintieron a Faraón. No, es que cuando llegamos ya dio una luz. Son fuertes las mujeres hebreas. Y dice que Dios, y dice la Escritura, y Dios las alabó y las bendijo. ¿Cómo? ¿Mintió y todas las bendice? Bueno, es que la vida está sobre la mentira, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que salga y mienta. No. Lo que le estoy diciendo de que es mejor la vida que, porque el mentir, bueno, pido perdón, es todo. Porque si pierde la vida, entonces, ¿cómo puede ahora sí que vivir? Entonces, así Pedro, él usurpó por un momento de temor, por un momento, como David se hizo pasar por un loco, aunque no era loco. ¿Me estoy explicando, hermanos? Estamos hablando de alguien que usurpa una identidad. El anticristo va a usurpar una posición, un lugar, pero también hay cristianos que han usurpado. El profeta Jeremías, en Jeremías 20, del 7 al 9, experimentó el desánimo por la indiferencia de la gente al escuchar la palabra de Dios. Él les predicaba y la gente nadie le escuchaba. Él está predicando y no fueron porque había mundial. Él estaba predicando y resulta de que no le dice la Escritura que no, y hasta lo apedreaba. La misma familia, dice la Escritura, que lo acosaba, que algunos hasta lo golpeaban. Dice que en una ocasión lo echaron a un foso, y total que lo maltrataban. Se conoce como el profeta llorón, pero porque le dolía la indiferencia de la gente. Él decía, arrepiéntanse, dejen sus ídolos, y no querían dejarlos. Entonces, en ese momento, llega un momento donde Jeremías, en su persona, él dice, no me acordaré más de él, porque se sintió como abandonado por Dios. Dice, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Pues fui seducido. Más fuerte fuiste más que yo, y me venciste. Jeremías quiso negarse a quién era. Él ya tenía una identidad. Él ya sabía quién lo había llamado para ser profeta. Pero hubo un momento de frustración cuando dijo, ya no voy a predicar. Que se pierda todo el pueblo. Pero dice que hubo un fuego en él. No pudo callar. Tengo el testimonio de yo que por años estuve yendo a las prisiones a predicar. Ahí me encontré con algunos pastores. Triste, ¿no? Ahora no sé las condiciones, pero uno de ellos me dijo, yo vengo de otra prisión, fui encarcelado injustamente. Y yo no estoy ahí para juzgar, ¿no? Simplemente llego y comparto y ya empiezo a hacer amistades. Y en una ocasión este varón me decía, dice, mira, a mí me encerraron por esto, ya me platicó, dice, y fue injusto porque yo no hice nada de eso. Y yo me enojé con Dios. Yo predicando la palabra y mira dónde vine a terminar y que sabe qué tanto. Y llega el momento en que en su celda había otros 2 varones, en los cuales ellos empezaban a leer la Biblia, pero no había quien les enseñara, y él sabía, como pastor él sabía, y decía, no, pues que diga, que no le entiendo, ¿tú le entiendes? No, pues no, dice esto, y lo leían, y
no les digo. Y no les digo porque estaba enojado con Dios. Él como hijo de Dios, como pastor, quiso usurpar una personalidad que no era, porque ya era hijo de Dios. Pero en ese momento no entendía. Entonces, en su enojo dijo, no les predico y no les voy a enseñar. Y dice, hasta que ya, pues no están leyendo, ven para acá. Y él les empezó a predicar. Y luego se empezó a venir otra gente, y luego otra gente. Y hasta se llegó a ser el pastor de la iglesia y la prisión. Y hasta que dijo, ya entendí por qué me trajo el Señor. Ve el punto es de la soberanía de Dios, cómo Dios permite situaciones es que dice que todo lo que nos pasa es para bien, hermanos. Esto es, y sabemos que los que aman a Dios, todo lo que nos pasa es para bien. Así también Jeremías, y él dijo, yo no, quiso ser igual que los demás. Es más, yo me vuelvo al mundo, pero no pudo. Quiso mentir, quiso usurpar una personalidad, pero dice, había un fuego dentro de mí que no pude. Me sedujiste, Señor, me venciste. Y siguió predicando la palabra de Dios. El salmista Asaf, en el Salmo 73, dice que al ver la mala conducta de los impíos de corazón, se amargó y sintió envidia. Dice el salmista, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón, los malos, los de allá afuera. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Yo predicando, y aquí esto y lo otro, y aquellos que ni siquiera conocen de Dios y les va bien en sus negocios, traen sus trocotas, traen todo esto, y dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Que quiero un ribeye, que quiero ahora una camioneta, que yo quiero esta mujer, que yo quiero. Logran todos sus antojos. Se mofan, significa se burlan, y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y las aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? O sea, se burlaban de Dios. ¿Y hay conocimiento del Altísimo? Sin ser turbados del mundo alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Como diciendo, yo me estoy apartando del mundo, del pecado, pero a ellos les va bien. Él sintió envidia. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, como diciendo, voy a ser como un mundano. Pero ella era hijo de Dios. ¿Me explico? Es como el pastor. Yo les predico a los vecinos y no quieren nada, se burlan de Dios, y les va bien a ellos. Y como diciendo, ya cierro la Biblia, pues les va mejor, me voy como ellos, voy a ser como ellos. Por eso dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría, como diciendo, imagínense, Dios lo estaría engañando aquí. Sigue diciendo, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hubo lucha interna, como diciendo, no, pues mejor me iba mejor allá antes de ser cristiano. Sí, porque robabas, mentías, hacías esto, pastor. Bueno, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. O sea, a final de cuentas entendió dónde, en la iglesia. ¿Dónde entendió? En la palabra de Dios. Cuando le está enseñando, mira, hay consecuencias. Mira que esto, mira que esto. Entonces viene la conciencia, viene el compungimiento y me quedo mejor con Dios. Porque imagínense, hermano, si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. La Biblia también registra a aquellos que usurparon la personalidad de alguien que no eran, con hipocresía, para satisfacer sus más bajos instintos,
para traicionar, para sacar a la luz lo que era su propia identidad, evidenciando su simiente de maldad como el rey Saúl, que por un tiempo servía y peleaba las batallas del Señor. Recuerde de que el pueblo de Israel, haciendo a un lado a Dios, dijo, ya no queremos que Dios nos gobierne, ahora queremos un rey como todas las naciones. Y dice que el profeta Samuel dijo, ay, pero es que ¿están seguros que quieren esto? Porque están rechazando a Dios. Y dice, va Samuel con Dios y le dice Dios a Samuel, ¿por qué ha caído tu semblante? No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. En ese momento dice la escritura que dice, no, júntalos y yo voy a buscarles, les pone a un hombre. Dice que Saúl sobrepasaba de los hombros de todos los habitantes de Israel. Dice que era atractivo, y dice que era fuerte, y dice, les conseguí como ellos lo querían, como todo el mundo. Y dice que sí, ok, vas a ungirlo, y lo unge. Y dice que por un tiempo estuvo peleando las batallas de Jehová y ganaba, pero se rebeló. Hubo un momento donde ya no le hizo caso ni al profeta ni a Dios. Se apartó, se fue apartando. ¿Por qué? Se apartó de Dios. No es que, como dicen, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca se había convertido Saúl. De tal manera que cuando Dios ya lo rechaza por la desobediencia, cuando Dios le da la oportunidad, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad. Ve y mata a todos los amalecitas. Y no quiso. Nomás mató lo malo, pero lo bueno lo quiso guardar para él. Entonces viene el profeta Samuel y dice, ¿se complace Dios en los holocaustos más en que se obedezca la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer la palabra de Dios es mejor que todos los sacrificios, todos los holocaustos. Entonces dice, por lo que has hecho, Dios te ha desechado y ha escogido a otro hombre mejor que tú. En este caso ya era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y David, usted sabe la historia, vence a Goliat y todo eso, y vive en la casa del rey. Entonces el rey descubre que es David quien es ungido por el profeta para ser el futuro rey. Entonces sale a perseguirlo. Entonces por un tiempo estuvo peleando las batallas, pero más adelante salió lo que había en su corazón, la envidia. Era que su propia identidad, la simiente de qué era lo que era, de tanto así de que mató a los profetas, después mató a sacerdotes, estaba haciendo todo un desorden. Otro hombre llamado Ahitofel, consejero del rey David, que aconsejó a Absalón, hijo del rey, para rebelarse contra su padre el rey y tomara el rey su reino y sus concubinas, usurpando ambos con hipocresía delante del rey lo que no eran, pero con engaños y sutileza usurpaban la personalidad buena de lo que no era. Por ejemplo, los dos, el consejero de David venía con David, tú eres el mero mero, David, no hay otro rey como tú, era lisonjero. Pero por otro lado tomó a su hijo, al hijo del rey Absalón, y lo empezó a alimentar de la amargura y el resentimiento, de tal manera que se rebelaron, hicieron un complot, un plan para derrocar al rey David. Esto habla de que por la hipocresía habla de una persona que toma otra personalidad para engañar. Por ejemplo, el Señor Jesús habla de la hipocresía de los fariseos, que decían una cosa pero hacían otra. Eso se llama hipocresía. Así también Ahitofel y Absalón llegaba y abrazaba a su papá todos los días en la mañana. ¿Cómo estás, papá? Oye, fíjate, te traje los niños para que los vieras. Y ahí jugando. Pero dice que duró 2 años planeando ahí en la casa, bajo el mismo techo. Primero para matar a su medio hermano Amnón, y después para derrocar al mismo papá. Eso habla de usurpar, engañar. Usurpar es aquella persona que se pone en lugar de otro. Así también Absalón
estaba usurpando una personalidad, estaba siendo hipócrita. Y eso tarde que temprano salió. Tarde que temprano, hermanos. Dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Hay algunos que pueden llegar, mire, a mí me pueden engañar. O yo puedo engañarlos a ustedes. Pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso habla de Dios conoce los corazones. Y mire, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos convertimos al Señor, los que hemos creído en el sacrificio de Cristo, de que Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestra condenación, Él murió por nosotros, en ese momento, al creer ese sacrificio, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Dice, mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le da autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes de Cristo éramos creación de Dios nada más, pero no hijos de Dios. Pero ya al creer en el sacrificio, en ese momento, pues nacemos de nuevo, nos ponemos a cuentas con Dios, le pedimos perdón a Dios, somos restaurados. En ese momento, la persona comienza el proceso, ahora sí, de santificación, de apartarse del pecado. Pero el punto es de que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que si decidimos seguir a Jesús, aquí habla de que obtenemos una nueva identidad, una nueva personalidad en Cristo Jesús. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, dice que recibimos un espíritu de adopción, Romanos capítulo 8. Cuando recibimos ese espíritu de adopción, y dice, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos salvos o no. Eso es algo que yo no se los puedo enseñar. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, es simplemente creer. Y si usted cree, se pone a cuentas con Dios de que ha violado sus mandamientos y le pide perdón en ese momento y en el nombre de Jesús, Dios ya lo ve como una persona salva. ¿Me explico? ¿Amén? Ahora, cuando en ese momento el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y Él da testimonio si somos hijos de Dios o no. Usted mismo lo tiene que experimentar. ¿Por qué? Porque no es algo de vas a sentir maripositas. No. El Evangelio no es por emociones o sentimientos. No es por convicción. Creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso es importante tener en cuenta esto de que, bueno, ya cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo da testimonio en nosotros. Otro punto, otro personaje. Judas, que traicionó al Señor y lo vendió entregándolo a sus opositores, Judas usurpó una identidad porque nunca creyó en Jesús. Andaba con Jesús por más de 3 años que estuvo ministrando al Señor, pero nunca se convirtió. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, porque cuando él dice en Juan capítulo 6, dice que dice, no los escogí yo a vosotros, hablando de los 12, y uno de ustedes es diablo. También menciona cuando les lavó los pies en la última cena, dice que vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero no todos. Hablando de Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, así dice la Escritura. Dice que uno de ustedes es el diablo. Diablo significa adversario, alguien que andaba con Jesús por beneficio propio, creyendo que engañaba a Jesús, pero Jesús sabía quién eran los suyos y dice la Escritura, el Evangelio de Juan dice, pero Jesús sabía quiénes eran los suyos y ninguno se le perdió, sino el hijo de perdición, hablando de Judas Iscariote. De la simiente, era de una simiente distinta, de una identidad diferente, porque nunca nació de nuevo, nunca se dejó limpiar. Había un hombre en los tiempos de los apóstoles que se conocía como Simón el Mago, que engañaba a la gente ejerciendo la magia diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero cuando escuchó el Evangelio de Jesús, creyó y hasta se bautizó y hasta se juntaba con los apóstoles por un tiempo.
Él solo estaba usurpando una identidad que no tenía para sacar un beneficio personal. Y aunque hubo un remordimiento por su forma de pensar, nunca se arrepintió. La Escritura dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde dice que al ver el poder de Dios en Felipe, dice que dijo, ay, yo quiero lo mismo, y se bautiza. Y como veían que muchos se estaban convirtiendo, enviaron a Pedro y a Juan, ahí en la región de Samaria, y dice que él andaba con ellos, y dice que donde ellos imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo, los creyentes, pues. Y dice, él vio el poder de Dios en Pedro y en Juan, y dijo, dame de ese poder, y yo les doy dinero, para que donde yo ponga las manos, también ejerza ese poder. Y Pedro lo reprende y le dice, tu dinero perezca contigo porque has creído que se compra el don de Dios. Y esto es gratis, ¿eh? Esto es gracia. Entonces, cuando en ese momento lo reprende Pedro, tu dinero perezca contigo, y dice, oren por mí. Significa que se sintió mal, pero él no se arrepintió. ¿Y de qué serviría? Que te sientas mal, tengas un remordimiento y no te pongas a cuentas con Dios. En ese momento dice la Escritura que dice, oren por mí. Y dice que Pedro, que pues dice, él no oró. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento. Es como, yo no puedo arrepentirme por alguien más para ser salvo, ¿no? Cada quien tiene que ponerse a cuentas con Dios. Le escuche la enseñanza de hoy en la mañana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para concluir, el hijo pródigo, ya hemos enseñado del hijo pródigo, dice la Escritura que le dijo a su padre, Padre, dame la herencia que me corresponde, como diciéndole, tú para mí ya estás muerto, dame mi lana, dame lo que me corresponde. Y dice la Escritura, y el padre, repartiéndolo a ambos, porque dice que tenía 2 hijos, este hombre tenía 2 hijos, y les repartió a ambos. Y el hijo menor, juntándole todo lo que era su parte, lo vendió y se fue a vivir perdidamente. Este joven, dice la Escritura que se fue a vivir perdidamente, pero al verse que se le estaba acabando todo, llegó a un punto donde ya perdió todo, no tenía dinero. Y fue y buscó trabajo con uno allá en aquella región, y dice la Escritura que le pusieron a limpiar ahí a los cerdos, a lo inmundo para los judíos. Entonces dice, hubo un momento de reflexión cuando dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre? Pero mire, él tenía su propia identidad. Identidad significa saber de dónde vengo. Significa que, ya expliqué, es como tu ID. Tú puedes sacar tu ID porque vas y presentas tu acta de nacimiento, tu registro. Porque ahí dice de quién eres hijo, de quién es hijo tu padre, en qué lugar naciste, en qué hospital, quién fue el doctor y quién fue la partera. Ahí te dice todo. Bueno, resulta de que el hijo pródigo tenía su propia identidad. Pero el hijo pródigo, él no era un bastardo. Él sabía quién era su padre. Él tampoco había sido, él no era un bastardo o un huérfano. Él se murió un papá. No, él sabía quién era. Su padre todavía vivía. Y él cayó en desobediencia. Déjenme le explico esto. Ya expliqué lo que es la apostasía. La apostasía es aquel que niega a Jesús. Pero como seres humanos, más bien como cristianos, como hijos de Dios, podemos caer en un pecado, de tal manera que ese pecado nos puede ir apartando de Dios. Mire, luego se da uno cuenta quién está firme en el Señor y quién no. ¿Por qué? Porque dice que por sus frutos los conoceréis. Se distinguen en la forma que hablan, cómo se comportan. Cuando rechazan, ya no se juntan con los hermanos,
cuando empiezan a escuchar otra música, cuando empiezan a juntarse con las amistades de allá afuera. Entonces se va evidenciando, pero está en desobediencia. Como el hijo pródigo, él no había apostatado. Es como un hijo de Dios. Él simplemente, pues, qué sé yo, por un momento de coraje, algo así, o dejó que una emoción se desbordara, qué sé yo, cayó en adulterio, pero no niega a Jesús como su Salvador. Sigue ahí, si se siente mal por lo que hizo, se arrepiente, le pide perdón a Dios y vuelve a la comunión con Dios. Pero hay tiempos que se prolongan. Hay algunos que andan allá afuera y son hijos de Dios porque no han negado a Jesús. El hecho es de que mientras más se aparta, dice, separados de mí nada podéis hacer. Cuando una persona se aparta, corre el riesgo y cabe la posibilidad de que caiga en la apostasía. De tal manera que después niega a Jesús. Oye, ¿que tú no ibas a la iglesia? Pues sí, ya habían pasado 5 o 6 años. Y pues sí, ya. O tiene la palabra en su corazón y todo, pero ya no la entiende. Ya su corazón se endurece. Cuando una persona que escucha, está siendo expuesto a la palabra de Dios, se arrepiente y todo eso, pero cae en pecado, y si no confiesa su pecado y no se pone a cuentas con Dios, corre el riesgo de que ese pecado lo lleve a otro pecado. Una mentira lo lleva a otra mentira, otra mentira, otra mentira. Se roba algo, y luego se roba algo en el trabajo, y luego se roba algo así, y luego se va robando. Entonces ya el pecado va gobernando su corazón de tal manera que se endurece el corazón. Se hace como piedra, de tal manera que ya escucha la palabra de Dios, pero ya, entonces corre el riesgo de apostatar. Y cuando apostata la persona, ahora sí que ya ni Jesús puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío de cada quien. ¿Ok? Lo que quiero, sí. Por eso dice la Escritura, dice que el Señor Jesucristo dice que Él es el buen pastor. Él dice que lleva sus 100 ovejas. Dice, pero falta una. Y dice que va y deja sus 99 en un lugar seguro, ahí en el corral. Y va y busca a la que se perdió. Y si la encuentra, la lleva. Le da su pau, pero la lleva, la va cargando. Tal vez por torpe cayó en un precipicio y ahí se quedó. O corre el riesgo de que se vaya a la barranca y se mate. Sentido común, hermanos. ¿Por qué? Porque se apartó. Porque abandonó al Señor. Porque su identidad como oveja es de ir detrás del pastor. Y Él es el buen pastor. Una persona que se aparta poco a poquito, deje de venir un domingo, otro, ya después y se marchó. Ya se fue. Se lo llevó a la corriente. La corriente y la fina. ¿Dónde es la corriente? Se lo llevó a la corriente. Pero el punto es porque se apartó. Comenzó. Todo tiene un origen, hermanos. Todo tiene un comienzo. Todos los que mencioné como Judas, todo comenzó con un poquito. Se fue amargando contra el Señor. ¿Qué sé yo? Aitofel, Absalón, todos los que se fueron apartando, todos, o sea, ya conocían. Y o nunca se convirtieron o dejaron que la apostasía llegara a su corazón. Por eso hay un riesgo en estar usurpando. Este joven, hablando del hijo pródigo, sí era hijo, pero estaba en desobediencia. Él sabía quién era su padre, sabía dónde estaba su padre. Por eso dijo, ¿cuántos jornaleros? O sea, hubo un momento de reflexión. Y todos pasamos por ese momento, hermanos, de que tal vez nos apartamos de Dios, donde ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero hacer esto, ya, y empiezas con otra cosa, pero un momento de reflexión, ¿qué ando haciendo? Entonces el hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre, porque siempre se violan los mandamientos de Dios primero y después contra los demás. He pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre, volveré.
Él no se quedó en el pensamiento, bueno, un día voy a regresar a la iglesia. No, él sabía dónde estaba su padre. Volveré y dice, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la escritura, dice que dejando todo ahí, se fue y regresó a la casa del padre. Y el padre lo estaba esperando, porque nadie le avisó al padre, hey, que están, ahí viene tu hijo, ¿no? Significa que en la misericordia de Dios siempre ha estado así, hermanos, para abrazarnos, para recibirnos. Si usted ve un crucifijo, ¿cómo quedó el Señor Jesucristo? Con los brazos extendidos para recibir a todo aquel. Dice, el día que el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí, pero no forza a nadie. En ese momento dice que regresó a la casa del Padre y dice que el Padre le dijo, Padre, he pecado, vente, abrázame, hoy va a ganar México. Digo, abrázame, tú abrázame, no hay problema. Dice, hey, traerle un calzado, mira cómo traer las patas a este muchacho. Lo aceptó tal como venía. Dice que estaba trabajando con los cerdos, de quitarle este vestido y báñenlo primero y póngale uno nuevo, póngale un anillo en su mano, porque hablaba de la heredad. Y dice, y matemos el becerro gordo. Cuando dice él, por definición habla del único que estaban engordando para un momento especial. Y dice, hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Qué pasa aquí? De que dice que la escritura que hay fiesta en los cielos cuando un hombre se arrepiente. Está sencillo, hermanos. De tal manera de que cuando una persona deja, el hijo pródigo estaba usurpando una personalidad que no era, porque él sí tenía su identidad, sabía quién era su padre, pero estaba en desobediencia. ¿Hubo consecuencias? Sí, pues perdió todo. Es como nosotros, hermanos. Nosotros, cuando el pecado se manifestó en nosotros, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo un momento que nos predicaron el Evangelio y volvimos a Dios. En la etapa de la inocencia, cuando nace un bebé, nace en inocencia. El niño está creciendo y hace maldades en inocencia. Tal vez anda desnudito, desnudita, pero no hay vergüenza, porque no hay maldad, hay pureza en su corazón. Por eso cuando los niños mueren, los bebés mueren, pasan a la presencia de Dios. Pero ya cuando ya pecaron con premeditación, alevosía y ventaja, ahora ya necesitan un Salvador. Cuando ya llega la conciencia y le voy a mentir a mi papá, y le voy a robar esto, y le voy a hacer esto, ya necesito un Salvador, mijo. No, mijita, ya necesito un Salvador. Por eso dice la Escritura que no hay justo ni aún uno. Entonces todos necesitamos a un Salvador. Entonces, en ese momento de la inocencia, bueno, después así nosotros en la inocencia estábamos con Dios, pero el pecado nos apartó de Dios y empezamos a vivir nuestra vida loca. Todos, todas, chiquillos y chiquillas, grandes y pequeños, empezamos a vivir perdidamente hasta que nos predican el Evangelio y volvemos a la casa del Padre y obtenemos una nueva identidad. El hijo pródigo, aunque tenía una identidad, pero el padre dijo, mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Por qué? Porque se había arrepentido. Cuando una persona se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Hay algunos que se arrepienten para salvación, hay algunos que se arrepienten para tener nuevamente comunión, porque estaban en desobediencia. Miren, con todo respeto digo esto. Hay algunos que sus hijos crecieron en la iglesia y hasta se veían versículos o hacían dibujitos, pero vino un momento donde en su conciencia ya se fueron apartando, ya no voy a la iglesia, yo no quiero ir, y se apartaron. Y aquí cabe la posibilidad de que se pierdan o que regresen a la casa, a la iglesia. Y es por eso de que hay algunos, mire, el hecho de que sean nuestros hijos no significa que son nacidos de nuevo, porque la salvación es personal.
Y aquí es donde cada quien tiene que ponerse a cuentas con Dios, en esa identidad. Por eso, no usurpando una personalidad que no seamos. Si usted es hijo de Dios, manténgase como hijo de Dios, como hija de Dios. Y si no es, bueno, pues es el momento de, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. El reloj sigue, tic-tac, tic-tac. Y un día, tarde que temprano, nos guste o no, estaremos delante de Dios. Delante de Dios. Y algunos van a estar para juicio eterno y nosotros vamos al tribunal con Cristo a rendirle cuentas después de la salvación de todo lo que hicimos. Amén, hermanos. Póngase sobre sus pies para darle gracias a Dios por su palabra. Recuerde de que ninguno de nosotros podemos engañar a Dios usurpando el ser hijo de Dios, algo que usted no es. Pero también el Espíritu Santo obrará en usted si es hijo de Dios, compungiendo su corazón cuando peca, redarguyéndolo, aconsejándole y guiándole a toda justicia en Jesucristo, recordándole su nueva identidad en Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque nos haces entender, dice tu palabra, que lámpara es a nuestros pies tu palabra, que nos alumbra el entendimiento, mi Dios. Dice que esto se debe discernir espiritualmente. Gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que nos das, mi Dios, de escuchar tu voz a través de la palabra tuya, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a entender, a discernir, pero también, mi Dios, fortalécenos, mi Dios, en nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras tentaciones, mi Dios, para darte una respuesta, Señor, de lo que tú nos demandas a cada uno de nosotros. No queremos tomar la personalidad de alguien más. Queremos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, nada más, Señor. Queremos seguir sus pasos, mi Dios, así como dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito al Señor. Ayúdanos, mi Dios, y fortalécenos, mi Dios, en tu Santo Espíritu, mi Dios, para cumplir, mi Dios, para terminar nuestra carrera con gozo, mi Dios. A pesar de las aflicciones, a pesar de tentaciones, mi Dios, reconocemos que somos pecadores, pero que es a través de tu Santo Espíritu que podemos llegar a ser salvos, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te damos toda la honra y toda la gloria en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es